Hola, hola, chiquis. Sabel al aparato. Primero que todo, ¿cómo están los máquinas? Bueno, para quien no me conozca, yo soy Isabela, soy otra de las profes de la maravillosa Escuela de Español Coloquial y hoy me paso por aquí en este formato de podcast que normalmente no suelo hacer, de hecho es mi primer podcast, porque os quiero hablar de mi tierra, ¿no? De dónde yo vengo en España. Yo vengo de un recuncho, así del mapa español, que está como en el noroeste, así justo encima de Portugal. Es una región que se llama Galicia. Galicia es conocida, yo diría, sobre todo por el Camino de Santiago, ¿no? Que es este camino de peregrinación que hace mucha gente para llegar a ver al apóstol, ¿no? En la catedral. Bueno, es camino, pero en realidad son caminos, porque hay varios, ¿no? Que si el francés, que si el inglés. Entonces eso hace que mucha gente pues vaya llegando, ¿no? De muchos lugares diferentes caminando, ¿sí? Bueno, caminando a caballo, en bici, ahora ya de muchas formas, ¿no? Se puede hacer. Bueno, de hecho llega tanta gente que la gente local ya está un poco hasta el higo del turismo masivo, ¿no? Que suele haber en Santiago todos los días del año. Pero sí, diría que eso es lo más descriptivo, ¿no? de Galicia para para la gente que no la conoce, vaya. Y también tengo que hablaros de la gastronomía, ¿no? Yo personalmente amo comer, o sea, es algo que me hace muy feliz, no os podría explicar cuán feliz me hace comer, especialmente dulces. La verdad que soy bastante larpeira, que dirían en Galicia, ¿no? Bastante golosa. Pero, pero bueno, en general me encanta comer de todo, ¿no? Y si destaco algo de la gastronomía gallega, destacaría quizás el pulpo a feira, ¿vale? Que es básicamente pulpo cocido con unas pataticas cocidas también debajo, al que se le echa un buen chorretón de aceite de oliva, del bueno, y un poquito de sal, claro, y luego pimentón, puede ser dulce o picante. Ese es mi favorito, luego tenéis un montón de marisco, ¿vale? Percebes, vieiras, volandeiras, navajas, cangrejitos, bueis, bueno, un poco de todo, la verdad. Los percebes son los más caros porque también es muy complicado cogerlos. De hecho, la profesión de percebeira diría que no está todo lo valorada que tendría que estar, ¿no? Porque los percebes se cogen, o sea, los percebes están en las rocas, ¿no? Muy, muy cerca del mar y el mar en Galicia, pues, te pega unos meneos que no veas, ¿no? Es bastante peligroso. Pero bueno, no solo hay marisco en Galicia, también tenemos otros platos como los callos, como el caldo, como el cocido, bueno, un montón de cosas. Si os interesa el tema de la comida en Galicia, podemos hacer otro podcast sobre esto, porque si no, me voy a liar, que me conozco. Pero bueno, ¿por qué os quiero hablar de mi tierra? Bueno, pues en realidad os quiero hablar de 4 palabritas, ¿vale? Y todas están sacadas del documento de trabajo que he preparado para el Club de las Gatas, ¿sí? El Club de las Gatas es un club de lectura en el que lo que hacemos es reunirnos, un grupito de personas muy apañadas, para comentar, ¿no? Y analizar un poquito la lectura. ¿Sí? La lectura de una novela, en el caso de esta edición, la que estamos haciendo es Golpes de Luz, de Ledicia Costas, que es una autora gallega, ¿no? Y Ledicia Costas, cuando escribió su libro, primero lo escribió en gallego, que es su idioma natal, y luego lo que hizo fue traducirlo ella misma, ¿vale? al castellano. Y cuando lo tradujo, decidió, muy acertadamente para mí, mantener algunas palabras del gallego, ¿vale? Y yo creo que esto es muy interesante, uno, porque hace que se transmita todo el matiz, ¿no? Pero bueno, también es cierto que a la vez que interesante puede ser un poco complicado, ¿no? Si una persona extranjera que practica español decide leerlo, ¿no? Entonces, por eso expliqué todo en el documento de trabajo. Y de esas palabritas, de 4 de ellas, os quiero hablar hoy. Por cierto, que si os interesa el grupo, ¿vale? El Club de las Gatas, os voy a dejar un link, ¿vale? Para la lista de espera de la próxima edición. Y si nos juntamos suficientes personas, pues podemos hacer otra edición del mismo libro, ¿vale? Si os apetece. Pero bueno, no me lío más y os cuento, ¿no? Las palabras, así antes de empezar, van a ser parva, parva, parve, parvo, que es un adjetivo, conachada, ¿vale? Una conachada. La tercera sería porcallada y la cuarta lercha, lercha, lerche, lercho, ¿vale? Que también es un adjetivo, como la primera.
He decidido hablaros de estas palabras porque a mí me encantan y además se usan mogollón, ¿no? La gente que habla gallego las usa muchísimo porque, bueno, al final tenemos una gran influencia del gallego a la hora de hablar castellano, ¿no? Pues, por ejemplo, esto de los verbos compuestos no existe en gallego, entonces mucha gente no los usa, ¿no? Usamos siempre el pasado simple en lugar del pasado compuesto, ¿no? Bueno, por comentar también, el gallego y el portugués, ¿vale? El gallego es el idioma oficial en Galicia, además del castellano, y el portugués en Portugal en su momento era la misma lengua, galaico-portugués, ¿vale? Y luego, bueno, pues pasaron cosas, ¿no? Movidas históricas, y cada idioma, digamos, tomó su camino, ¿no? Hasta el día de hoy. Yo siempre digo que el portugués, bueno, tiene mucha sonoridad y que el gallego es un poco como el portugués, pero hablado con pronunciación española, ¿no? Un poco a la española. Es muy interesante porque si vamos a Portugal, pues podríamos entender, si una persona habla así como despacito, tampoco nos vamos a motivar, ¿no? Podríamos entenderla, ¿no? Y viceversa también, ¿sí? Si la peña en Galicia habla así despacio, ¿no? Con calma, pues es posible que una persona portuguesa nos pueda entender. Entonces, bueno, que me lío, que me voy por las ramas, chiquis. A lo que iba, entonces, vamos a comentar estas palabritas. La primera de ellas es un adjetivo que me gusta mucho, que es parva, parve, parvo, ¿vale? En realidad es un adjetivo negativo porque significa, pues, tonta, estúpida, una persona poco inteligente, ¿no? A la que le faltan ahí unos veranos, ¿no? Usamos este adjetivo en un sentido negativo, como os comentaba, pero también en ocasiones con un sentido más positivo, un poco afectivo, ¿sí? En el sentido negativo, ¿no? Si pensamos en algún ejemplo, pues imaginad que un padre, ¿no? Le está enseñando a su hija, qué sé yo, un vídeo en el que dicen muchos insultos y muchas palabrotas, ¿no? Y entonces yo le puedo decir al padre, pero tú eres parvo, ¿cómo se te ocurre enseñarle eso al niño? ¿No? Es decir, eso no es algo que él pueda ver, ¿vale? Entonces, aquí lo estoy usando en el sentido de, eres tonto, todo bien en casa, ¿no? Y después, en el sentido que os comentaba así un pelín más afectivo, imaginad que una amiga, ¿no? Cuenta un chiste malísimo. La amiga podría ser yo. Y entonces tú, ¿no? Pues comentas, ¿no? Te ríes así un poco por no hacerle el feo y dices, ay, qué parviña eres, nena, ¿no? En el sentido de qué tontita, ¿no? Pero en un sentido más afectivo, ¿no? Algo más positivo, ¿sí? No tan negativo como llamar a alguien estúpido, ¿no? Esa es la primera palabrita que os quería comentar. Comentadme a ver si os gusta, qué os parece y todo esto. La segunda palabra, esta me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Conachada, ¿vale? ¿Qué es una conachada? Bueno, pues una conachada es una tontería, ni más ni menos, ¿sí? Hay otras palabras en gallego que se refieren un poco a lo mismo, ¿sí? Que significan tonterías, ¿no? Pues una atrapallada, una carallada, ¿sí? Tenemos varias. Pero bueno, cogiendo esta de conachada que os comentaba, personalmente me encanta porque viene de conacha, ¿sí? Conacha en gallego pues es la cona, ¿no? La cona es el coño, ¿sí? La vagina, vaya. Y por eso me encanta, ¿no? Aunque en realidad está un poco feo porque, bueno, lo usamos en un sentido negativo, ¿sí? Una tontería, una gilipollez, ¿no? Pero bueno, la verdad que es una palabra muy, muy chula. Entonces, en este sentido, ¿no? Yo podría decir, pues, bueno, imaginad que yo tuviera una hija, ¿vale? Y que mi hija no hace el huevo, no estudia nada y esto, lo otro, y resulta que tiene un examen, pues, en 3 días, ¿no? Y la tía, pues, no ha abierto el libro todavía. Y entonces yo le voy a decir, oye, Luisa, déjate de conachadas y ponte a estudiar, ¿no? Déjate de tonterías y ponte a estudiar, ¿vale? Otro ejemplo, pues yo qué sé, por ejemplo, vale, alguien que suelta una gilipollez por la boca tremenda, ¿no? Bueno, desgraciadamente, pues mucha gente, ¿no? Pero imaginad que alguien suelta algo del estilo de, pues yo qué sé, las mujeres a fregar, ¿vale? Por ejemplo.
pues yo le diría a esta persona, mira, para decir esa conachada, mejor que estés callado, ¿sí? O sea, mejor que te calles la boca para decir semejante gilipollez, ¿sí? Este sería otro ejemplo. Conachada me encanta, suena poderoso, ¿no? ¿No creéis? Bueno, como os comentaba, viene de Kona y esto me recuerda a que en su momento una marca de coches, bueno, Hyundai, lo voy a decir, no sé si puedo decirlo, sacó un modelo, ¿no? Que era el Hyundai Kona. Esto no fue hace mucho, igual algunos años, ya no recuerdo. Y entonces, claro, esto, o sea, en Galicia fue como, claro, no puedes ser gallega y comprarte un Hyundai Kona, ¿no? Porque, o sea, el chiste se cuenta solo, vaya. Aunque bueno, es con K, ¿no? En el caso del coche, ¿vale? En fin. Más cositas. Después os quería comentar por callada, ¿vale? Por callada, ¿qué es esto de por callada? Pues nos podemos referir a varias cosas, ¿vale? Bueno, a dos. Primero puede ser comida basura, ¿no? De esta que la miras y ya dices tú, madre mía, esto no es nada sano, ¿no? Normalmente solemos hablar de porcalladas cuando hablamos pues, de chucherías, ¿no? De comida con pocos nutrientes, procesados, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿no? Volviendo al ejemplo de les niñes, ¿no? Que les niñes pues, les suele gustar el dulce, ¿no? A quién nos vamos a engañar. Entonces, podríamos decirle, ¿no? a un niño, oye, tienes que dejar de comer por calladas, ¿no? Porque no vas a crecer sano, por ejemplo, ¿sí? Bueno, esto es un poco de abuela, ¿no? Este comentario, pero se entiende la idea, ¿no? Deja de comer por calladas o este niño no para de comer por calladas, ¿no? Así no va a crecer. Ese sí es más comentario de abuela todavía. Y en segundo lugar, una porcallada puede ser algo asqueroso, ¿sí? Algo que está sucio, desorganizado, ¿vale? Pues volviendo al papel de madre, ¿no? Yo podría decirle a mi hija, oye, tu habitación es una porcallada, ponte a recoger a la de ya, ¿no? Está todo sucio, desordenado, ¿no? Da un pelín de asquete esta habitación, ¿vale? Porcallada viene de porco, ¿sí? Que en gallego significa pues cerdo, literal, ¿no? Y nos sirve tanto para el animal como para el sentido que le damos en español también, ¿no? De guarro, ¿no? O poco limpio, ¿sí? Porcallada. Y después, por último, os quiero hablar de lercha. Lercha, lerche, lercho, ¿vale? Este es un adjetivo, como el primero, como parva, ¿vale? Lercha también es un adjetivo y es diferente al significado en español, ¿vale? Yo, sinceramente, antes de hacer el podcast ni sabía que lercha existía en español. Pero vaya que en gallego lo utilizamos para hablar de una persona descarada, ¿no? Una persona así sin vergüenza, ¿vale? También para una persona que habla de más, ¿sí? Y que dice cosas que igual debería de callarse, ¿no? Un poco bocazas, para que me entendáis. Por ejemplo, pues si en el barrio, ¿no? Entre vecinas, a veces hay mucho cotilleo, mucho chisme, y entonces yo le puedo decir a mi vecina Julia que tenga cuidado, ¿no? Con lo que le cuenta a Pepi, porque es una lercha de mucho cuidado, ¿vale? Estaría un poco feo por mi parte, ¿no? Porque sería así un poco criticona, pero creo que se entiende también la idea, ¿no? Que quiero transmitir con este lercha, ¿vale? Eso, una persona que habla demasiado, una persona bocazas, que tiene mucha cara, ¿no? Que es muy sinvergüenza. Todo esto puede englobar este adjetivo de lercha, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí las palabritas. No sé si igual os sonaba alguna. Bueno, si estáis en el club de lectura, pues seguro que lo habréis leído ya y le habréis echado un ojo en el documento. Y si no, pues comentadme qué os parece, si os gustaría que hiciera más podcasts de este estilo con palabras del gallego, ¿no? Que se usan en castellano, porque la verdad es que hay un montón más, o sea, tengo todavía una lista súper larga. Y bueno, un poquito a modo de resumen, volvemos a retomar las palabritas. Primero teníamos el adjetivo parva, parva, parve, parvo, que significaba tonta, estúpida, poquito inteligente, ¿sí? Luego hablamos de conachada, que es una tontería, ¿vale? Y que era similar a una atrapallada y una carallada, que también son palabras que vienen del gallego, ¿vale? Todas para decir lo mismo, tontería, gilipollez.
Después la tercera, por callada, ¿vale? Que tenía dos sentidos, este de la comida basura con poco nutriente y algo que está asqueroso, ¿no? Que está sucio, desorganizado, desordenado, ¿sí? Y por último, lercha, lerche, lercho, que era otro adjetivo también, y que se usa para describir a una persona pues, que habla de más, ¿no? Que dice cosas que igual pues, debería estar calladito, ¿no? Es decir, una persona bocazas, una persona descarada, sin vergüenza, ¿vale? Es un paraguas así bastante amplio. Y hasta aquí el podcast de hoy, chiquis. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Os recuerdo que podéis anotaros a la lista de espera si os interesa el libro. Y comentadme, porfa, si os gustaría que hiciera pues, más podcasts hablando de mi tierra, ¿no? De Galicia, de palabras que utilizamos, de gastronomía, de cultura, qué sé yo, bueno, lo que os apetezca, ¿no? De Galicia o de cualquier otro tema, ¿vale? Mil gracias por escucharme. Un besiño.